Las voces que forman la noticia, las opiniones que cambian la historia. En Contacto Informativo, la entrevista. Y esta mañana, amigos, me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo, nos visita Israel Trejo, quien es responsable de audiovisuales de la Unidad de Difusión del Colegio de San Luis, y a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal, Polo? Buenos días, gracias por abrirnos el espacio para dirigirnos a todo tu amable auditorio. Muchísimas gracias, y de verdad, mire, le voy a comentar, porque no deja de ser siempre importante todo el trabajo que realiza el Colegio de San Luis. Bueno, ya lo hemos platicado en este estudio, que existen, bueno, pues diferentes ramas de la investigación, del desarrollo precisamente del conocimiento, que sin duda alguna también es muy importante la labor que realiza el Colegio de San Luis, sobre todo en materia de investigación, le repito. Y bueno, pues hay un proyecto denominado, fíjese usted, Resonancia, que consiste en realizar 2 entrevistas a investigadores de ciencias sociales y humanidades, que será un serial, precisamente una serie de capítulos para radio, que ganó precisamente el Colegio de San Luis, una convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre Comunicación Pública de la Ciencia. Y bueno, pues precisamente para que nos platique a detalle en qué consistió este proyecto. Claro, CONACYT lanza anualmente una convocatoria de apoyos a proyectos de comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación en varias categorías como radio, televisión, proyectos multimedia o muestras museográficas. Son proyectos encaminados, como dice la convocatoria, a la comunicación, pero a la divulgación científica. Entonces, este año nosotros metimos un proyecto que consiste precisamente en realizar 2 entrevistas a académicos muy destacados a nivel nacional de las ciencias sociales y las humanidades en México, para a través de sus testimonios poder llegar más o menos a un estado de la cuestión de cómo están las ciencias sociales y las humanidades en el país, pero también para colocar dentro de la cultura científica del mexicano esta idea de que las ciencias sociales efectivamente son ciencia, o sea, hay un conocimiento científico que emana de estos estudios y que realiza aportaciones muy importantes a través de la reflexión, no solo para el desarrollo del país, sino también a la solución de problemáticas emergentes en México, ¿no? Entonces, este proyecto se propuso a través del Colegio de San Luis en un esfuerzo compartido con el Colegio de Michoacán, que es una institución hermana del mismo sistema de centros públicos de investigación del CONACYT, y bueno, afortunadamente resultamos favorecidos. Y por parte del Colegio de San Luis, bueno, estoy participando yo, también está participando el doctor Sergio Cañedo en la parte como de asesoría metodológica y de investigación, y por parte del Colegio de Michoacán está participando la licenciada Eva Alcántar, que digamos tiene un puesto más o menos homólogo al mío en el Colegio de Michoacán, y además de nosotros contamos con una serie de 4 becarios, y también evidentemente con el apoyo institucional tanto del Colegio de Michoacán como del Colegio de San Luis. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es, por ejemplo, poder interpretar, poder traducir, poder sintetizar incluso lo mucho que puede aportar precisamente un académico, un experto, un especialista, una eminencia, vamos a decirlo también, ¿por qué no?, en determinadas ramas de la ciencia, para que, bueno, pues esto de alguna manera en el discurso mediático, en el discurso precisamente de lo audiovisual, pueda lograrse y tener éxito, digamos, en las partes que ustedes están buscando que se entiendan y que se puedan interpretar de manera correcta? Aquí podríamos hablar de una ambivalencia en el caso de las ciencias sociales, porque si hablamos en específico de lo que tiene que ver con la divulgación científica, que casi todo lo que se hace o todos los esfuerzos están muy encaminados a las ciencias exactas, a las ciencias naturales. Entonces es mucho más fácil a lo mejor en un medio de comunicación meter una nota que tenga que ver con un nuevo descubrimiento, una nueva vacuna, un nuevo material, un nuevo proceso para una línea de producción. En el caso de las ciencias sociales es más complicado hablar como de hallazgos o aportaciones tangibles en ese sentido. Pero por otro lado, las ciencias sociales también tienen este rasgo de que están mucho más cercanos precisamente a lo que vivimos cotidianamente, porque finalmente se dedican al ámbito social, ¿no? Desde la antropología, desde la historia, desde la literatura, desde el análisis político, por ejemplo. Entonces, a lo mejor el tipo de aportaciones que genera el conocimiento científico desde las ciencias sociales no es tan tangible en ese sentido, pero se vuelve muy importante, ¿no? Y se traduce más bien en políticas públicas o en proyectos que aportan para el desarrollo comunitario a lo mejor. Entonces nosotros, si tomamos ese tipo de ejemplos donde el conocimiento científico de ciencias sociales ha tenido una transversalidad o una aplicación directa en un ámbito social, es mucho más fácil comunicarlo, ¿no? A lo mejor si hablamos de conceptos o cuestiones técnicas puede resultar un poco complicado, pero cuando lo aterrizamos ya
a una aplicación directa que tienen muchas las aplicaciones del conocimiento de las ciencias sociales. O sea, por ejemplo, ahorita no podríamos estar hablando de todo lo que tiene que ver con políticas de género sin entenderlo, por ejemplo, desde las ciencias sociales, de derechos humanos sin entenderlo desde las ciencias sociales, o de toda esta evolución que ha habido en cuanto a política pública dirigida a otro tipo de grupos como los grupos étnicos o los grupos indígenas. Siempre hay un proceso de reflexión desde las ciencias sociales. Si lo aterrizamos ya en ese tipo de casos, es mucho más fácil divulgar este tipo de aportaciones. Y qué interesante sabrá usted, amigo radioescuchas, porque bueno, pues muchas de las situaciones, como bien las mencioné, estamos platicando en este momento con Israel Trejo, quien es responsable de audiovisuales de la unidad de difusión de lo que es el Colegio de San Luis, que nos viene a platicar, bueno, pues este proyecto denominado Resonancia, el que pues la problemática social que tenemos hoy en día en nuestro país, y que también San Luis Potosí la tiene en muchos sentidos, que se pueda abordar desde esa metodología, que se pueda, bueno, pues por supuesto buscar a los que saben, a las personas que han estudiado, que de alguna manera están haciendo investigación sobre determinados campos, y que nos puedan hacer cuando menos un poco más explicable o explicativo, vamos a decirlo de esa manera, lo mucho que estamos viviendo en cuanto a nuestras crisis, en cuanto a nuestros fenómenos sociales, en cuanto a los diferendos que tenemos entre los diferentes grupos sociales en nuestro país, en San Luis Potosí, y sobre todo, bueno, pues tomando en cuenta que San Luis Potosí, pues también en términos políticos, económicos, sociales, está viviendo un momento pues muy importante, y preguntarte sobre todo, ¿cuál crees tú que es el futuro en ese sentido? Sobre todo a modo de la necesidad de que, bueno, a lo mejor desde los gobiernos, desde las fundaciones, desde las mismas instituciones educativas, se pueda trabajar más en este tipo de cosas. Es complicada la pregunta, pero sí quisiera abordarla desde este punto, ¿no? Generalmente se piensa que solo en los momentos de crisis las ciencias sociales son importantes porque, digamos, aportan este tipo de reflexión que generalmente aparece o cambia paradigmas cuando el dato duro falla, ¿no? O cuando la ciencia dura a lo mejor resuelve muchas cosas, pero genera otro tipo de problemas. Pero en general las ciencias sociales siempre son necesarias. Digamos, la gran ventaja que tiene, hablando desde el punto de vista de la esencia de las ciencias sociales, es que trabaja precisamente con la sociedad, ¿no? Y la sociedad siempre es cambiante, siempre es mutante, siempre está evolucionando. A veces presenta retrocesos, como a lo mejor podemos identificar ahora algunos dentro de la sociedad mundial. No podemos hablar exclusivamente de San Luis porque tampoco lo podemos separar, ¿no? Pero las ciencias sociales siempre son necesarias, ¿no? Evidentemente, en este tipo de momentos donde se puede identificar un tipo de crisis de valores, económica, social, adquieren cierto protagonismo, ¿no? Pero en general siempre están presentes por algún tipo de razón. Siempre hay un campo sobre el cual reflexionar, y si bien las ciencias sociales sí pueden resolver mucho acerca del futuro, lo interesante es que muchas veces lo puedan hacer también desde visiones del pasado, ¿no? Por ejemplo, la historia se vuelve muy necesaria en ese sentido, ¿no? Claro. Conocer por qué procesos, incluso de político, económicos, ha pasado el país, el mundo entero, para entenderlos de mejor manera y, digamos, no incurrir en los mismos errores, o buscar un tipo de soluciones basados en la historia, ¿no? Por ejemplo. Y siempre lo más curioso es que siempre caemos por lo regular en los mismos errores. Bueno, la historia nos enseña mucho sobre esto, pero bueno, queremos agradecerle mucho a Israel Trejo que nos haya venido a hablar de este proyecto, y sobre todo, bueno, pues también el hecho de saber que va para adelante, ¿no? Seguramente esto podríamos pensar que puede ser nada más el comienzo de un proyecto que puede trascender a otras áreas, a otras disciplinas, que pudiera, bueno, pues tenerlo, pues a lo mejor un poquito más tangible a nivel social, ¿no? Claro, la idea inicial del proyecto es, como te decía, colocar en las personas esta idea de la utilidad de las ciencias sociales, pero también abrir un debate entre los mismos académicos, que ellos mismos valoren sus aportaciones dentro del ámbito reflexivo de la ciencia en general en México, y que empiece a haber un diálogo, y desde ahí que se empiecen precisamente a realizar mejores aportaciones para digamos, concretar de mejor manera el conocimiento científico ya en acciones concretas. Ahí lo tiene usted. Y bueno, por supuesto, hablar de investigación, de ciencias, bueno, pues siempre también será algo muy importante y que le queremos llevar a usted, como siempre, como cada mañana. Muchísimas gracias, Israel Trejo, responsable de audiovisuales de la unidad de difusión del Colegio de San Luis, por este proyecto denominado Resonancia. Gracias a ti, Polo. Gracias a todo tu auditorio. Vamos a mensaje, regresamos con más de Contacto Informativo, ya volvemos.